el libro de Jonás. Yo quise titularle de la siguiente manera: intenta grandes cosas para Dios. Y esto sale a raíz de una frase célebre de uno de los misioneros más grandes de la historia, que fue Guillermo Carey. Él dijo lo siguiente: espera grandes cosas de Dios y emprende grandes cosas para Dios, o intenta grandes cosas para Él. Y a raíz de eso, hermanos, pues nosotros, dependiendo de cómo percibamos qué tan grande es Dios, porque todos lo sabemos, ¿verdad? Es infinitamente grande. No podemos ponerle límite a ninguno de sus atributos, pero cuando esa grandeza de Dios se hace real en nuestro entendimiento, nosotros somos consumidos por una gran admiración y amor por Él. Nuestra fe puede ser robusta, y ahora sí confiamos y hacemos grandes cosas para Él, hasta que no estamos convencidos de eso, hermanos. Y el libro de Jonás, hermanos, pues es un libro que resalta un atributo de Dios, y ese atributo es su misericordia. Entonces, en base a este atributo, nosotros vamos a entender cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Yo quiero, hermanos, que repasemos rápidamente la historia de Jonás. Yo no sé si usted lo ha notado, pero a mí no me gusta saltearme ningún verso, no me gusta resumir las historias, así que vamos a tratar de leerla poco a poco, y así, entendiendo qué pasó en los días de Jonás, vamos a sacar más fácil qué propósito tiene Dios para nosotros como iglesia hoy en día, ¿verdad? Déjeme leerle primeramente la introducción. Los primeros 3 versículos dicen de la siguiente manera: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. La historia, hermanos, yo creo que usted la ha escuchado. Me parece que es raro que ningún niño se le incluya en los materiales. Cuando uno compra materiales para historias para los niños, pues viene esa historia de Jonás, ¿verdad? Pero tal vez haya algo que usted no conoce a detalles, porque Jonás huía. Seguramente ha escuchado, ¿verdad?, que era un profeta rebelde, que era alguien que no tenía compasión. Pero Nínive era la capital de los asirios. Y los asirios, hermanos, si usted lo busca e investiga acerca de ellos, se va a dar cuenta que es una de las naciones más terribles que ha existido sobre la faz de la tierra. Ellos, hermanos, hacían torturas indescriptibles. Y Jonás, pues sabía que eso también se ejecutaba hacia los israelitas, y estaba próximo a hacerse realidad en las 10 tribus del norte. Ahí es donde podemos encontrar situados a Jonás, antes del primer exilio de las 10 tribus del norte. Y hermanos, para que ustedes se den cuenta, ahí en estos 3 versículos está esta parte donde le dice Dios: ve y proclama, en el versículo 2, porque su maldad ha subido hasta mí. Para que se den una idea, hermanos, qué tan grande era esa maldad, usted va a encontrar en la historia incluso algunas figuras, algunas tablas marcadas de que ellos practicaban el empalamiento. Es una de las terribles torturas donde clavaban a los hombres aquí cerca de las costillas y los dejaban ahí hasta que se estuvieran muriendo lentamente. Hacían muchas torturas, hermanos, para que ellos se murieran lentamente. Cuidaban eso. ¿Por qué? Porque era una nación que conquistaba a otras naciones y quería infundir temor. Pero siempre ha sido un común denominador de los historiadores que dicen: esta nación sobrepasaba en cosas tan terribles, eran tan sanguinarios en comparación a otras naciones. Entonces, eso eran los empalamientos, y se les puede atribuir a ellos, hermanos, la crucifixión. Parece ser que ellos fueron las que la inventaron, y después pues el imperio romano la siguió ejecutando, pero ellos fueron los autores de la crucifixión. Entonces imagínense qué había en la mente de ellos para inventarse ese tipo de torturas donde clavan a las personas y para que duraran varios días muriéndose lentamente. Ellos, hermanos,
despellejaban a las personas vivas. Y, o sea, las pieles de ellos las hacían tiras y las ponían en lugares visibles para que los enemigos lo vieran y se asombraran, ¿verdad? No se metan con esta nación. También hacían otro tipo de torturas psicológicas, por ejemplo, ponían a triturar huesos. Era una tortura psicológica donde obligaban a reyes o a personas importantes que habían subyugado a que despedazaran hasta hacer polvo los huesos de sus antepasados. Entonces, hay también imágenes grabadas donde ellos están de alguna manera infundiendo pues un desastre en la mente para que vean que no se puede reponer, digamos, la descendencia, el linaje de esas personas. Ellos mismos lo destruirían. Pero bueno, también practicaban las decapitaciones. Las decapitaciones hacían montones de cabezas para ponerlos como monumentos y pasaran los enemigos y vieran. Eran capaces, hermanos, y ahí le digo, todo esto está registrado hasta en la arqueología, eran capaces de ponerse otra cabeza de un humano como un trofeo, así en un collar. Entonces andaban ahí con la cabeza de la otra persona, si conquistaron otro rey o otro general de un ejército, se la ponían como collar. Y ahí andaban presumiendo. Ese tipo de cosas hacían, hermanos. Amputaban extremidades, brazos, piernas, a los hombres le cortaban los testículos y cosas así tan terribles, hermanos. Yo no sé si usted ya se le erizó la piel o tuvo unos pensamientos tan negativos de repulsión. Nosotros ya no vemos esto en esta época, al menos tan frecuentemente. Sí, sí puede pasar, pero en aquel entonces era una nación que hacía esto a todas las demás naciones que conquistaba. Y yo creo que conociendo este dato, hermano, usted puede estar un poquito más de acuerdo con Jonás, porque Dios le dice, vas a ir a predicar a esa nación, vas a ir a predicar a los de Nínive, a la capital de los asirios, yo quiero que se arrepientan. Pero Jonás, pues él tenía una buena razón, entre comillas, por la que decidió huir de la presencia de Dios. Y eso es irónico, ¿verdad? No se puede huir de la presencia de Dios, pero así es como se redacta en este libro. Por eso le dice, Jonás, ve y predica a los ninivitas. Dice, no, jamás lo haré. ¿Por qué? Porque son terribles. No se lo merecen, no se merecen tu misericordia. La peor nación de toda la tierra no es digno de un mensaje de compasión, de gracia, un llamado a arrepentimiento. Y por eso, hermanos, Jonás se va al otro extremo de la tierra donde lo manda Dios. Eso lo encontramos en los versículos 4 y 9. Pero sabemos que pagó un pasaje, se sube a esa nave en Tarsis. Dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suerte y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora, por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Ellos se dan cuenta, sí hay un tripulante aquí que nos trajo toda esta desgracia. Y como nos describe el relato, hermanos, pues ellos estaban aterrados. Sabían que estaba próxima a la muerte si no se calmaba esa tempestad. En su cosmovisión de indagar y tratar de descubrir cuál era la raíz del problema, pues hacen estas preguntas al que apuntó la suerte, a Jonás. Y fíjese bien en esas preguntas, es la respuesta a esta pregunta, hermanos, hizo que se aterrorizaran todavía más. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos también tenían un concepto acerca de la nación de Israel y del Dios de los judíos. Ellos ya habían conocido cierta fama. No se puede borrar tan fácil de la faz de la tierra, hermanos, los milagros, los prodigios que hizo él en Egipto, lo que pasaba en el tiempo de los jueces y demás, ¿verdad? Fíjese, los versículos
10 al 13, la respuesta de Jonás. Bueno, aquí en el 9 él dice, él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, porque por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces, así está. La situación les parecía peligrosa y luego se dan cuenta, pues es que un profeta del gran Dios de Israel anda desobediente, es el que se trae esta tormenta, pero tienen temor de echarlo al mar. Por eso entonces dicen, no, tenemos que hacer un intento para salvarnos, porque nos vamos a meter en problemas con el Dios de Israel. Hacen todo el esfuerzo, hermanos, de salvar sus vidas, están tomando medidas como marineros, llevan un protocolo en las tempestades, hacen todo lo posible, ¿verdad?, para alejarse de la tormenta a la orilla, pero dice, es imposible, es imposible. Ellos estaban ya en una desesperación que no les quedó ninguna otra posibilidad que seguir las instrucciones del profeta de Israel. Entonces, ante esto, solo lo que les quedó por hacer es lo siguiente, tal y como dice en los versículos 14. Continuamos con la lectura. Entonces, invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. El mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, aquí acaba el primer capítulo. Este primer escenario donde en gran manera se atemorizan de Dios los marineros y ofrecen votos, ofrecen un sacrificio. La negligencia, hermanos, de este profeta termina en que hombres paganos se dieran y se entregaran al Dios de Israel. Entonces ellos reconocieron, sería asombroso, hermanos, en cuanto avientan a Jonás, la peor tempestad que parece que estaba destruyendo literalmente, partiendo en dos o haciendo añicos su nave, se calma el mar, la tempestad. Yo creo que hasta el mar se empezó a poner cristalino y ellos reconocen, ese Dios es tan real, ese Dios es digno de nuestra adoración. Ellos estuvieron al borde de la muerte y no les queda más que rendir sus vidas. Ellos se convirtieron en lo que llamamos, ¿verdad? Pues prosélitos, se hicieron judíos, aunque eran gentiles, ¿verdad? Pero ahí estamos viendo algo irónico de cómo el profeta de Dios, que no quiere que los paganos conozcan al Dios de Israel, por su desobediencia, termina siendo influencia para que ellos adoren al único Dios. Y es algo interesante, hermanos. Les digo, el libro de Jonás va a resaltar principalmente ese atributo de Dios, esa misericordia, esa gracia. Si Jonás, hermanos, hubiera sido obediente, muy probablemente estos marineros jamás hubieran conocido al Dios de Israel. Pero Dios es grande y misericordioso, aún los eventos de desobediencia de sus hijos los puede tornar para bien, para mostrar esa misericordia. Ahora están Jonás en el estómago de un gran pez. Si lo notó, la Biblia nunca dice ballena, es un gran pez. Pero 3 días, hermanos, tan solo imagínense ahí, 3 días viendo nada, solamente oscuridad, tinieblas. Yo creo que debe haber sido un olor también terrible. Pues el pescado no huele rico, no estaba en un campo de flores.
Yo creo que estaba oliendo vísceras, estaba oliendo tal vez jugos gástricos, estaban también afectando la piel de Jonás. No sabemos, tuvo que haber sido la situación más desagradable que pudo haber pasado. Y que te encierren ahí una hora en un lugar así pegajoso, apestoso y tal vez estaba batallando en respirar, no sabemos. Pero es algo terrible, hermano, una hora. Ahora multiplique esa hora por 3 días, 72 horas. ¿Sí son? 72, sí. Imagine 72 horas, hermanos, dentro de este gran pez. Jonás, hermanos, parece que vuelve en sí y podemos encontrar una de las oraciones. Puede ser un modelo piadoso, pero yo no me fiaría tanto de eso. Así que vamos a verlo detenidamente. Fíjese, él está consciente que no es desechado como israelita. Él conoce que también la compasión de Dios se puede manifestar aún así a los hijos desobedientes. Por eso él tiene confianza de orar a Dios. Él conoce perfectamente que tiene un Dios compasivo y amoroso. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo se envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, este vomitó a Jonás en tierra firme. Ahí tenemos esta oración. Pareciera, hermanos, que incluye cierta tono de arrepentimiento, porque ahí está diciendo, con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. Las salvaciones del Señor en el versículo 9. Él está reconociendo: tengo un Dios que aún en mi rebeldía puedo elevar oración. Yo sé que no va a terminar aquí. Yo estoy seguro que hasta puedo volver a ver el santo templo de Dios. Jonás conocía bien a Dios. Decía: es un Dios tan misericordioso, aún el profeta más necio y desobediente puede alcanzar esa gracia y misericordia si se humilla y clama a Dios. Así lo hace y recibe por fe pues esa salvación, ¿verdad? El pez lo escupe. Yo no sé si lo dejó ahí en Nínive, o sospecho que a lo mejor lo dejó lejos también, porque le vuelve a hacer ese llamado, esas instrucciones del inicio. Fíjese el capítulo 3, versículo 1: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces Dios le dice: ve a Nínive. Quiere decir que no lo dejaron tan cerca. Vamos a empezar desde nuevo. Parece que empezamos con el pie izquierdo. Te voy a dar otra oportunidad. Y Jonás pues había dado, parece, hasta cierto voto en la oración. Lo que prometí, pues lo voy a hacer. Ahora sí te voy a obedecer. Pero, hermanos, la actitud no fue tan buena. El mensaje es increíble, es sorprendente, porque dice: el primer día de los 3 que se necesitaban para atravesar a esa gran ciudad, solamente decía eso: dentro de 3 días Nínive será arrasada.
va a ser destruida. Dentro de 40 días, perdón. Dentro de 40 días. Entonces Él está dando simplemente este mensaje, hermano. Ni siquiera dice el nombre de Dios. El Dios de Israel quiere que se arrepientan. Vuélvanse a Él. No. Dice, ustedes los van a destruir en 40 días. Es todo lo que les voy a decir. Dios me mandó a predicarles el arrepentimiento, pero no, yo simplemente les voy a decir qué puede hacer Dios con ustedes. Y así es el único mensaje. Por eso le digo, no tenía una actitud tan buena Jonás. Y sobre todo, pues lo vemos al final de la historia. Conocemos que él hasta se enoja. Pero desde el mensaje, hermano, se nota. O sea, ¿qué te cuesta obedecer como Dios quería, teniendo compasión? Realmente pensando en las almas de esas personas, él hubiera extendido más su mensaje, hubiera utilizado otro tipo de palabras para persuadirles al arrepentimiento, pero no. Dice, Dios los va a destruir. Espérense nomás que lleguen 40 días, esta ciudad va a desaparecer. De aquí a 40 días, Nínive será arrasada. Fíjese ahora, versículo 7. Bueno, desde el 6, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. Eso fue el primer día de predicación. Llegaron los rumores al rey, hermanos. Continúa en el versículo 7, mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Se fijan el llamado del rey? El mensaje de Dios, hermanos, tocó su corazón y dijo, apártense de sus maldades. ¿Por qué? Porque el rey, todos los ninivitas tenían esas prácticas de crueldad. Todos somos terribles, somos perversos y hemos disfrutado por años. Hemos hecho barbaridades con las personas y jamás habíamos sentido en lo más mínimo una pizca de arrepentimiento. Pero ese día, hermanos, la palabra de Dios es tan poderosa que toca los corazones más duros y introduce el temor de Dios en la vida de ellos. A tal grado que dicen, ni los animales tienen que probar comida alguna. Esto, hermanos, son los efectos de un avivamiento. ¿Cómo es que el hombre, lo que para el hombre parece imposible, para Dios no es imposible, hermanos? Las personas más duras de corazón, los más terribles que puedan existir sobre la faz de la tierra, aún tienen esperanza cuando el mensaje de Dios actúa en sus corazones. Así que ellos hicieron un arrepentimiento genuino, hermanos. Dios mostró compasión porque termina perdonando esta nación terrible. Vemos esa compasión, pero en contraste, hermanos, veamos a Jonás en este último capítulo. Leemos los primeros 4 versículos. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró, Señor, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Se fijan, hermanos? La actitud de Jonás todavía era la misma. Desde el primer día que se le aparece Dios y le dice, ve y predica, es un no rotundo. Ya los 3 días de reflexión en el gran pez, parece que lo ablandan un poquito, pero lo hace de mala gana la tarea.
Y ahora que ve que perdona, dice, es que por eso no quería hacer mi tarea, porque yo no quería que tú los perdonaras. Jonás, hermanos, lo que más deseaba, si somos honestos y sinceros, es ver la ira de Dios torturando a esas personas. Era lo que él quería. O al menos, pues que no sé, que no se les tuviera misericordia, perdón. Pero así ocurrió en la historia. ¿En qué quedó la oración? Parece que era una oración piadosa dentro del pez. Y decía, oh, te alabo Dios, eres grande, eres misericordioso. Pero es una oración egoísta, solamente estaba involucrando a él, su circunstancia, quería ponerse en paz con Dios. Pero nada más sale el pez y todo, al parecer, sigue igual, hermanos. Sigue igual la actitud de Jonás. Jonás hizo el berrinche de su vida por no ver la ira de Dios. Le dice, mátame, mátame. Yo no quería ver esto, Dios. Es el... Si los 3 días dentro del pez fueron una experiencia desagradable, esta parece que para Jonás todavía era peor que estar en el gran... Mejor me hubieras dejado allá adentro. Aún, hermanos, yo creo que Jonás tenía ciertas esperanzas de tal vez Dios se arrepienta y a lo mejor ellos endurezcan el corazón porque no se va a su tierra, simplemente se queda fuera de la ciudad. Y yo sospecho que como que todavía tiene pocas esperanzas. ¿Qué tal si Dios sí quema al menos algunos ninivitas? Me voy a quedar a observar a ver qué pasa. ¿Qué otra razón pudiera tener? No sé, pero a mí me gustaría esperar esa posibilidad. Jonás quiere ver si todavía Dios se puede retractar. Pero fíjese en el versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad, se sentó al oriente de la misma, ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la tierra. Y el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza, lo librara de su incomodidad. Jonás se alegró grandemente por la planta, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este. El sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Y ahí termina la historia de Jonás, hermanos. En resumen, en conclusión, para Jonás era increíble que Dios pudiera tener compasión aún de los animales, por eso le hace reflexionar con esa planta. Tú tuviste misericordia, te dio compasión, sentiste algo en tu interior acerca de que se muera una planta, pero no puedes sentir absolutamente nada, ni siquiera por los animales. ¿Por qué? Porque en cualquier lógica, hermanos, yo creo que nosotros estaríamos de acuerdo que aún los animales son más valiosos que las plantas. Pero dice, y Nínive tiene 120,000 personas que no pueden distinguir entre su mano izquierda y derecha. La Biblia Dios habla hoy, hermanos, traduce como si fueran 120,000 niños. O sea, no piense que es la población de Nínive. O sea, eran 3 días para atravesar esa ciudad a pie. Entonces dice, ahí hay 120,000 personas que todavía ni siquiera pueden participar voluntariamente de los pecados que están cometiendo continuamente en Nínive. Y si usted lo percibió, hermanos, pues esa es la historia de Jonás. Un libro tan claro que nos está diciendo cómo es Dios tan compasivo,
tan misericordioso con la nación más perversa que pudiera existir. Y vamos a entrar a las aplicaciones, hermanos. Hay 3 ángulos tal vez en los cuales nosotros pudiéramos sacar las aplicaciones. Y pongan mucha atención porque la primera que debemos de descartar es que Jonás escribió a la audiencia actual en la cual él vivía. Cuando uno va a estudiar un pasaje, hermano, se tiene que hacer ciertas preguntas para sacarle el mayor provecho. Entonces, ¿quién escribió el libro? ¿A quiénes les escribió? ¿Y con qué propósito? Entonces, tenemos que descartarlo primero. En Segunda de Reyes, capítulo 14, ahí se menciona el profeta Jonás. Y de ahí podemos tener una idea más o menos, pues más exacta dónde se ubicó esto. En el capítulo 14, déjeme leerle desde el 24. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Aquí está hablando, hermanos, de Amasías, rey de Judá, pero está mencionando a esos reyes, ¿verdad? El 25, él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Efer. Si usted ubica y lee los capítulos que están alrededor de este capítulo 14 de Reyes, se va a dar cuenta que está más o menos en el año 760 antes de Cristo. 760 antes de Cristo. Pero en el 722 fue el exilio, es cuando toman cautivo precisamente los asirios a las 10 tribus del norte. Y hermanos, le digo, tiene que descartar porque Jonás no hizo, quiero que vean lo siguiente, estamos en el tiempo en el cual Dios envía a Jonás y pasa toda esta historia, pero Jonás nunca estuvo registrando como en un diario. Hoy me levanté porque me escupió el pez y ya estoy entrando a Nínive y de esa manera redactó su libro, ¿no? Él no le interesaba en absoluto que la nación de Israel, los judíos, escucharan esa historia. Lo más probable, hermanos, y lo que comentan pues, los teólogos, es que pasan unos años más y ahora podemos ver, es probable que viene el exilio unos 20 o 30 años después de estos sucesos y Jonás vuelve en sí, porque él era un profeta rebelde. Él ni quería registrar eso, ni siquiera quería predicar. Pero en algún punto yo creo le pasa lo mismo que a Salomón. Salomón se desvió por años, tuvo 1000 mujeres, hizo un desastre de su vida, pero cuando ya es anciano, escribe el libro de Eclesiastés y uno ve el arrepentimiento. Entonces, lo que mayormente sospechamos, Jonás, tal vez dentro de 20, 30 años ya era un anciano y dice, tengo que registrar mi historia. Porque es vergonzoso que tú te estés describiendo a ti mismo. Decía, yo no quería predicar, yo no quería que los ninivitas se arrepintieran, pero viene el castigo de las 10 tribus, están avanzando la historia, él está envejeciendo, hermanos, y en algún punto él muestra un arrepentimiento genuino y dice, no, tenemos un Dios misericordioso, así que tengo que escribir mi historia. La escribe, hermanos, y a lo mejor nosotros pudiéramos pensar, pues eso tal vez fue por el 720 antes de Cristo. ¿Qué mensaje quería darles Jonás? Pero hermanos, ahí va el otro ángulo. Pasa todavía más el tiempo, unos 300 años más, y hubo un profeta, se le atribuye principalmente a Malaquías, que él agarra 9 libros de profetas menores y los conexiona en un solo tomo. Por eso los judíos, hermanos, en sus Biblias, todos los profetas menores es un libro. El libro de Jonás estaba desaparecido, por ahí estaba arrumbado. Pero ¿por qué lo tenemos en nuestra Biblia? ¿Por qué se conservó aún en el canon cristiano? Dios quiso eso, hermanos. Y ponga atención. Aquí ya es
por el año 400, 430 antes de Cristo, donde un profeta tiene una gran carga por el pueblo de Israel y él está viendo cómo son esos días. Ya pasó el exilio de las 10 tribus del norte, ya se llevaron a las 2 tribus del sur, ya destruyeron Jerusalén, ya pasaron los 70 años de cautiverio, ya regresaron a Israel y todavía siguen pecando, se siguen mezclando con matrimonios ilícitos, siguen de idólatras, descuidan su adoración a Dios. Todo ese es el tiempo de Malaquías. Pero si tú eres un siervo de Dios, tú tienes una carga bien profunda. ¿Y qué haces para que la nación de Israel vuelva en sí? Entonces lo que hizo este profeta, dijo, yo tengo que ponerles un mensaje a la generación en la cual estoy viviendo. Y yo sospecho, hermanos, que habían más escritos de profetas, a lo mejor otros más cortitos, porque si usted lee el libro de los reyes, a veces se menciona, hubo tal profeta y dejaron algunos escritos, pero este profeta, le digo, probablemente fue Malaquías, tiene una gran carga por la nación de Israel. Entonces dice, aquí en los escritos que tenemos guardado en el templo, me encontré al profeta Ageo. Esto lo necesito agregar aquí. Encontré los escritos de Joel, encontré los escritos de Amós. Y cada uno de los profetas menores tiene un tema principal, tiene un propósito principal. Por ejemplo, tal vez Nahum era el libro donde ya manifiesta la ira de Dios, cuando años después Dios sí destruye a Nínive. Y dice este profeta, necesito agregar a Nahum para que vean que con Dios no se juega. Con Dios, si Él promete ira, la va a ejecutar. A lo mejor agrega a Ageo porque tiene una carga de que hemos fallado en nuestro culto religioso. No queríamos ni siquiera reconstruir el templo. Entonces somos una nación terrible, somos desobedientes. Le voy a agregar ese tomo también. Nos hemos comportado en deshonor, hemos adulterado, hemos adorado a otros dioses. Entonces pues le voy a agregar Oseas. Y así podemos, y él pone el orden. Pero Jonás, hermanos, ¿por qué agregar la gracia, la misericordia, la paciencia de Dios para las naciones paganas? Pero principalmente no olvide a quién iba dirigido este mensaje: a la nación de Israel. La nación de Israel no estaba haciendo su trabajo para alcanzar las naciones paganas. Por eso existían los asirios, hermanos. Por eso existían los babilonios. Por eso existían naciones perversas. E Israel nunca cumplió su propósito de apuntarlos a Dios. Piensen lo siguiente. Si Israel hubiera sido una nación temerosa de Dios, ellos no se hubieran ido a otros ídolos. ¿Qué hubiera pasado? Pues Dios les hubiera dado el esplendor del rey David, de Salomón, ese trono de oro, ese palacio impresionante. Venían reyes de otras naciones a escuchar la sabiduría de Salomón, pero después, pasados los años, fueron saqueando ese templo, fueron destruyéndolo hasta dejarlo en ruinas. Pero si ellos hubieran sido fieles, jamás hubieran conquistado a Israel. Entonces, supongamos, los asirios en algún punto, cambiando la historia del pasado, dije, vamos a pelear contra los israelitas. Pero los israelitas eran temerosos de Dios y Dios, en uno de esos pues maneras asombrosas en las cuales Él se lleva el crédito, hubiera ganado y destruido todo el ejército asirio. Y decía, no le hicimos ni cosquillas a la nación de Israel. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Considerar adorar a ese Dios. Pero como eso nunca sucedió en la historia, todas las naciones de alrededor no venían a humillarse al único Dios. En resumen, hermanos, Jonás también es un libro en el cual está diciendo, la nación de Israel jamás fue ese instrumento para evangelizar, para traer a las otras naciones al conocimiento de Dios.
al menos de manera positiva. Nosotros, hermanos, debemos de considerar esto. ¿Por qué predicar Jonás, hermanos, para nuestra época? Y todos los libros de los profetas menores, hermanos, se me hacen complicados a mí predicarlos. Y ahí va la parte dura. ¿Por qué se me hace complicado? Porque me temo que a veces la iglesia cristiana de hoy en día puede tener un comportamiento similar a la nación de Israel. Y Dios dice, yo les dejo estos libros para que no se repita esto. ¿Por qué, hermanos? Piénselo bien. ¿Por qué existen naciones tan paganas? ¿Por qué existen localidades tan terribles aquí cerca de nosotros? El viernes, los que estuvimos aquí en el culto de oración, yo les mostraba noticias encabezados donde al menos una vez al año, ahí en el municipio de Guadalupe y Calvo, asesinaban al comandante, asesinaban al presidente o a un candidato, a un regidor. Y ese tipo de cosas ocurren, hermanos. Y pásese a otros municipios, pásese a Tamaulipas, pásese a Corea del Norte. ¿Por qué existen esas naciones tan paganas, hermanos? ¿No será que nosotros estamos igual que Jonás? Que no queremos ir. Jonás es del extremo, ¿no? Oh, yo no soy como Jonás, Dios, no me compares con él. Pero en la práctica, hermanos, yo no veo diferencia. Siguen sin escuchar. Siguen sin escuchar. Comunidades enteras. Y tal vez a veces nosotros pensamos, es que Dios, ahí no hay esperanza, eso sí no tiene remedio. ¿Por qué ir a predicarle a sicarios a la sierra? ¿Quién se le va a ocurrir hacer esa locura? Pero hermanos, cuando tú comprendes los atributos de Dios, estás dispuesto a emprender grandes cosas para Él. Regreso con Guillermo Carey. Guillermo Carey, hermanos, él nació en 1761 y se le llama el padre de las misiones modernas. ¿Y sabe por qué se le dio ese título? Porque todavía no eran misioneras las organizaciones religiosas de su época. Dicen que era una locura decir yo quiero evangelizar a los paganos de otras naciones. Era una tontería. Es la primera vez que va a una asamblea de su denominación, están ahí pues platicando y abren, por así decirlo, la palabra, y se para Guillermo Carey y le dicen, ¿saben qué? Yo quiero ir a evangelizar a los paganos. Y el que estaba dirigiendo la asamblea le dice en tono de burla, lo calla, ¿sabes qué? Dios lo puede hacer, ni siquiera se va a hacer uso de ti ni de mí. Es más, tú ni sabes otro idioma. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cómo quieres evangelizarlo? No sabes ningún idioma. Y por tiempo se quedó callado Guillermo Carey, pero nunca se apagó ese fuego, ese ardo. Y hermanos, nosotros tenemos que ver qué tan grande es Dios, porque hasta que veamos qué tan grande es en sus atributos, vamos a ser capaces de emprender grandes cosas para Él. Fíjese, también recordábamos algo de eso el viernes. Si usted se va a Hechos capítulo, vamos a ver en Hechos capítulo 14 para ver por qué existían misioneros como el apóstol Pablo, porque él sabía que Dios es tan grande, tan misericordioso, tan poderoso, Él es capaz de incluso hacer volver en sí a localidades completas, a ciudades completas. En Hechos 14, fíjese lo que pasa en el versículo 19 al 22, pero vinieron algunos en Hechos 19, del 18 al 20. Dice así: también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio, hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. Esto es 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cuando alguien cree en Dios, qué tan grande es, hasta entonces intenta grandes cosas para Dios. Pablo decía, yo sé que Dios puede cambiar una ciudad de hechiceros, de personas que practican la brujería. Yo voy a ir a predicar ahí.
y no importa el precio que haya que pagar. A veces, hermanos, se tenía que llevar palizas, ¿verdad? Retrocede al capítulo 14, esto es Pablo en Listra, aquella ocasión cuando lo apedrean y lo dejan como muerto. Fíjese el versículo 19, vinieron algunos de los de Antioquía y de Iconio, habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces imagínense a Pablo entrando aquí al templo si fuéramos esa iglesia, ¿verdad?, de Listra. Y te dice, ¿sabes qué? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entres al reino de Dios, pero ya tenía un ojo cerrado, ya tenían dedos quebrados porque tal vez quiso detener algunas piedras. A él lo lapidaron, hermanos, entonces tenía que tener la cara hinchada todavía. Tenía que tener todavía rastros de sangre, moretones por todos lados, a lo mejor algunas costillas quebradas. Y le dicen, ¿saben qué? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y Pablo seguía emprendiendo cosas grandes para Dios. Nunca dudó del amor de Dios, de su misericordia, de su gracia, por eso él iba a predicar. Entonces quedémonos con esto, hermanos. Yo tengo esa carga de que, no sé, olvidémonos de las otras iglesias. No sé si el cristianismo en general en esta época nos estamos comportando como Jonás, que no queremos ir a los lugares donde se necesita predicar el arrepentimiento y el perdón de Dios. Pero, hermanos, lo único que nos puede volver en sí y comportarnos como Dios quiere es su palabra. Por eso se nos conservó el libro de Jonás. Es para decir, mira, yo no quiero que pase esto con mis hijos. Mi amor, mi misericordia, mi gracia es tan grande que hasta el peor hijo obediente que tenga, el más desobediente, es el que puedo utilizar. Y a mí me place hacerlo así. Pero ¿qué será, hermanos, si al menos cambiamos un poquito nuestra actitud y decimos, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame a hacerla? Tenemos que orar, hermanos, para cambiar esto en nuestras vidas y que sea la palabra de Dios que nos conmueva, porque solamente así vamos a emprender cosas bien distintas. Nosotros recibimos la visita en esta semana de unos amigos y estábamos platicando de los misioneros, de los mártires. En el 2018 hubo una noticia que parece que dio vuelta a todo el mundo, porque un misionero de Estados Unidos llamado John, no me acuerdo el apellido, parecía un apellido como asiático, él que quiso evangelizar una tribu tan salvaje que todavía está ahí, en una isla cerca de India. Pero él tenía miedo y lo registra en su diario. Y todos los activistas que estaban ahí protegiendo la isla, porque es gente que ni siquiera deja entrar a muchos ahí. Es increíble, hermanos, que todavía existan caníbales, que existan salvajes a esta altura de nuestra época. Pero así está esa isla. Y este joven registraba en diarios y decía, Dios, tengo tanto miedo. Pero por favor, si a mí me van a matar ahora, envía a alguien que tenga más valor que yo, que tenga más convicción del Espíritu Santo. Envía a alguien que esté más ungido de tu Espíritu Santo para que él sí tenga éxito. No sé qué pueda pasar. Él sospechaba, a mí a lo mejor no vaya a durar mucho tiempo. Y efectivamente el primer día que se atreve a adentrar, parece que hizo unos intentos de acercarse dando unos obsequios, y dice un niño le tiró una flecha y le gritó así un grito chillante como de guerra, y dice, todavía es tan penetrante a mí, es en mi mente ese grito, pero quiero alcanzarlos. Él estaba convencido y eso era una carga que duró por muchos años
hasta que llega y lo matan, hermanos. Lo matan. Y no sabemos qué más va a pasar, ¿verdad? A raíz de eso, pero hay infinidad de historias de misioneros así, que ellos fueron la punta de lanza para que alguien más llegara y fuera fortalecido en valor. Necesitamos esas historias, hermanos, pero también como las historias de Pablo son suficientes, donde él dice, a mí me apedrearon y pensaron que estaba muerto, pero es necesario predicar y sufrir por el reino de Cristo. Y esa iglesia, hermanos, fue fortalecida y ellos continuaron con la obra, con el modelo que Pablo les dejó. Oremos, Señor bendito, nosotros agradecemos porque este día nos dejaste la historia de Jonás y queremos ser una iglesia que intente grandes cosas. Queremos orar por aquellos que tal vez nadie oraría por ellos. Queremos cambiar la lista de nuestras peticiones de oración e interceder por aquellas islas salvajes, por aquellas comunidades tan violentas que tenemos en nuestro estado. Queremos, Señor, pedir que levantes predicadores que vayan allá. Queremos, Señor, que no seamos acusados nuestras conciencias como en la época donde se dejó registrado el libro de Jonás, porque tu nación de Israel falló en ser luz. Y nosotros no queremos fallarte, Padre. Tu palabra es suficiente y yo sé que vas a hacer cambios en nuestra congregación porque tú eres grande y misericordioso. A ti te damos la honra y la gloria, todo lo que pueda suceder, Señor, en nuestra iglesia Peniel. Te damos la honra y el honor en Cristo Jesús. Amén.